Listo. Ok, vamos a empezar esta sesión de ejercicios. Empecé primero con los que hemos practicado menos, que son los de ondas electromagnéticas. Entonces vamos a hacer más de esos ejercicios que de los otros, aunque el ejercicio del examen está muy fácil. Algunos hasta son más difíciles de lo que seleccionan en el examen. Dice así, un disco circular de 24 gramos de masa y radio 40 centímetros cuelga verticalmente de un gozne horizontal libre de fricción. ¿Este es el primero? No, este no es el primero. Perdón, ese sí lo vamos a hacer, pero no es el primero. Aquí, perdón, ese. Era el de láser helio-neón. Disculpen por eso. Dice así, un láser helio-neón de 15 miliwatts y con lambda igual a 632.8 nanómetros, emite un haz de sección transversal circular con un diámetro uniforme de 2 nanómetros. Determine el campo eléctrico máximo del haz. ¿Cuál es la energía total contenida en una longitud de onda de 1 metro del haz? Y determine la cantidad de movimiento que tiene un tramo de 1 metro de longitud del haz. Ok, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, un dibujo siempre ayuda. Entonces, este es el láser. Él emite más o menos en esta forma y pega con una pantalla. Y en la pantalla hace un círculo. ¿De acuerdo? Ok, entonces nos están dando la potencia media del láser. Y dice que es 150, perdón, 15.0 miliwatts. O sea, 15.0 por 10 a la menos 3 watts. Nos están dando la longitud de onda, 632.8 nanómetros. Y nos dicen el diámetro, que son 2 milímetros. Ok, lo primero que preguntan es el campo eléctrico máximo del haz. Entonces, para ello, de ahí, lo único que tenemos que buscar es la fórmula alguna fórmula que relacione la potencia promedio con el campo eléctrico. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. La fórmula no es muy complicada. Entonces, ¿qué información teníamos de campo eléctrico? ¿Alguien se acuerda? Algo que tuviera el campo eléctrico máximo. No, nadie. Bueno, en realidad es bastante sencillo. Recordemos que el vector de Poynting promedio, ese prom, es igual a el campo eléctrico máximo al cuadrado entre 2 mu sub 0 por C. Pero nosotros no sabemos el S promedio. Conocemos mu sub 0 y C, pero el S promedio todavía no. Pero el S promedio también recordamos que era la intensidad. Y por física 2 recordamos que la intensidad es potencia promedio entre el área donde está actuando eso. En el ejercicio de la vez pasada habíamos hecho una antena y la antena distribuía en todas las direcciones, entonces era el área de una esfera. Pero un láser no es como una antena, solo manda en una dirección muy particular, ¿de acuerdo? Y es esta dirección. Solo donde está concentrado el láser hay energía de láser, ¿de acuerdo? Entonces esa área es el área de un círculo.
Entonces, esto sería el área de un círculo, pi por r cuadrado. Si el diámetro es 2 milímetros, el radio es 1 milímetro. Entonces, el campo eléctrico máximo es igual a la raíz cuadrada de 2 mu sub 0 por c por la potencia promedio entre pi por r cuadrado. Ya eso sería todo. Nada más tengan cuidado de poner el r como 10 a la 1 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a ver cuánto queda. Si alguien lo puede ir haciendo, se lo agradecería para confirmar los datos. Déjame meterlo aquí en la calco. ¿Cuánto era la potencia promedio? Ok, a mí el campo eléctrico máximo me está dando que es 1897 volts sobre metro. Recuerden que esa es la unidad del campo eléctrico. O newton sobre coulomb, es la misma unidad. ¿A alguien le dio igual? A mí me da igual, profe. Ah, bueno, perfecto. Ok, ya esa fue la parte A. La parte B dice, ¿cuál es la energía total contenida en una longitud de onda del haz? Energía total contenida en una longitud de onda del haz. Profe, Ajá, una consulta con la pregunta. ajá, La C supongo que es la rapidez de la onda, ¿no? sí. La En célula esa, rápida. ¿cómo es que se obtuvo? Es que con Lambda y frecuencia se pueden sacar, pero... Ya dice, es una constante que siempre vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ok, Era la rapidez de la luz en el vacío. ok, listo. Nosotros no Pues, trabajamos en la materia, entonces no hay que conseguir la rapidez de la luz. aquí está bien. Pues, Ok, ahora veamos a ver. La energía contenida en una longitud de onda. Ok, tenemos el círculo y tenemos nuestra longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces, ese será nuestro volumen que nos va a interesar. ¿Por qué ocupamos el volumen para la parte B? Muy sencillo. Recordemos que el S promedio es igual a C por la densidad de energía. ¿Se acuerdan de eso? Creo que esa no la incluí en el formulario. Si la ocuparan, yo se las doy, porque ya las imprimí en los exámenes. Entonces, ya eran, no se preocupen por eso. Este, ok, entonces nuestro S promedio es igual a C por U promedio, donde U era la densidad de energía. Por lo tanto, si queremos la energía, tenemos que ver qué es la densidad. La densidad es simplemente la energía total promedio entre el volumen. Por lo tanto, el U promedio es igual a el S promedio por el volumen entre C. El S promedio no lo hemos calculado, pero tenemos el campo eléctrico máximo.
también lo podemos sacar desde acá. Sacámoslo desde el P promedio. Esto sería potencia promedio por volumen entre pi por r cuadrado por c. Ahora, ese volumen hay que encontrarlo. El volumen, como yo les estaba diciendo, es simplemente el cilindro que forma una longitud de onda. Entonces, sería una longitud de onda por el área del círculo, que esto sería lambda por pi por r cuadrado. Entonces, nuestra energía promedio va a ser igual a P promedio por lambda pi r cuadrado entre pi r cuadrado c. Entonces, cancelamos acá, y lo que queda es potencia promedio por lambda entre c. Entonces, vamos a ver, esto sería potencia promedio, eran 15 miliwatts. Lambda, ¿cuánto era lambda? 632.8 nanómetros. 632.8 nanómetros es por 10 a la menos 9. Dividido entre C, que son 3 por 10 a la 8. Creo que ya se está descargando la batería de esto. Ahorita lo cambio. Según mi cálculo, la energía promedio encerrada en esa parte son 3.164 por 10 a la menos 17 joules. ¿De acuerdo? Sí, pero Ok, vamos a ver qué más toca. Determine la cantidad de movimiento que tiene un tramo de una longitud de onda. De 1 metro de longitud de alas, perdón. Ok. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Con el inciso que acaba de pasar, es que creo Ujú. que no me quedó todo claro porque usamos lambda cuando pedían la Ah, longitud de 1 metro de las. Entonces, no era una longitud de onda. Ah, mira, es una longitud de 1 metro de alas. Yo leí mal. Yo leí de la longitud de 1 metro de onda. Perdón por ok. eso. Perdón por eso. Fue que leí mal. Pensé que era la energía que tenía en una longitud de onda. Entonces no es lambda, es L. Entonces, sí tiene toda la razón. Aquí no puede ser lambda. Aquí es L. Esa fue mi culpa. Leí mal. Si esto es lo que tendría solamente una longitud de onda. Entonces, nada más es de quitar esto acá en la calcu.
Son 5 por 10 a la menos 11 joules. Ahora sí. Ahora vamos a ver qué decía la siguiente pregunta. Determina la cantidad de movimiento que tiene un tramo de 1 metro de longitud del haz. Ok. Hmm, Esa fórmula la vimos. Hmm, Déjame pensar un segundito, porque esa sí es una fórmula que yo conozco, pero es una fórmula que creo que no di. Profe, yo creo Sí, que sí la vimos, pero usted mencionó que no la iba a poner en el examen. No sé si es bueno, el tema de precisión de radiación y cantidad de movimiento. presión. Ajá, sí, Ujú. pero Pero aquí no hay ninguna superficie. Están preguntando por la longitud, la cantidad de movimiento que tiene un tramo como tal. No están diciéndonos, no, eso sí lo puedo preguntar, pero no, pero si lo pregunto va a ser una pregunta súper sencilla, con la fórmula ahí puesta. Es que aquí lo que no hay es, este, una superficie que absorba esa cantidad de movimiento. Hmm, Yo creo que esa fórmula no se las di. Es que si dijera, en algunas superficies sí es una de las fórmulas que yo les di. Ahora que estoy pensando, esa yo se las di. Ni siquiera la veo en el libro. Dame un segundito, nada más para consultar el otro libro, porque la radiación electromagnética por sí misma también tiene cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces no necesita, de hecho, ¿cómo se llama? Una superficie que lo esté absorbiendo esa cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, como no necesita una superficie como tal, entonces ella por sí misma puede traer esa cantidad de movimiento. Dame un segundo nada más para consultar este otro libro que tengo aquí a mano, por si las dudas. Si no es que aquí en el Serway no veo una fórmula que diga solo eso. Si dijera cuánto absorbe en una superficie reflectante o absorbente, menos mal, pero aquí no veo eso. Y es que esa fórmula es diferente, hasta donde yo recuerdo. 355. Arrugué este. Ujú. No, esa fórmula yo no se las di. Se las voy a enseñar, pero no va a entrar en el examen porque yo no se las di. Y no viene en el libro y no sé por qué lo preguntaron acá. Al menos no la vi por ninguna parte en el libro. La densidad de energía, perdón, la densidad de momentum
O sea, el momento lineal por unidad de volumen va a ser igual a mu sub 0 por epsilon 0 por S. Qué raro porque estas preguntas son del Serway. Por el vector de Poynting. Si sacamos los promedios, el P promedio, no, una vez el momentum. El momentum promedio, ahí, es igual a mu 0 por epsilon 0 por S prom por el volumen. Ahí la sacan, pero no le voy a preguntar. Esta no sé por qué los ponen acá. Estoy revisando el Serway y en ninguna parte del Serway veo esta fórmula. No sé qué fue lo que se les ocurrió hacer a ellos, porque en ninguna parte del Serway está esta. ¿Alguien tiene el Serway a mano? Porque el que yo tengo aquí en la mano es la 10ª edición. Yo toda la séptima aquí, profe. Puedes revisar cuando se vio vector de Poynting, de ahí hasta el final del capítulo, si está esa fórmula. Nada más por pura curiosidad. Voy. La de P promedio, que es igual a... Esta que acabo de escribir. Sí. Cualquiera de estas dos. Mm, O sea, es que la misma onda lleva por sí mismo cantidad de movimiento. A pesar de que no tiene masa, sí tiene una cantidad de movimiento. no la veo. No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Que lo preguntaron, si no, ni siquiera lo vimos en clase. Sí, no está. A ver. Si no, si no está, no está. Entonces esto no se pregunta. Ok, perfecto. Bueno, nada más para que sepan por cultura, sería esta la fórmula. Bueno, esta es la fórmula en forma de vector y en forma de cada punto del tiempo. En forma de promedio sería esta. Me sorprende un poquitito porque viene en el Serway, no viene en el CIRS. Si hubiera dicho, es una pregunta del CIRS, menos mal, porque el CIRS no es el libro de clase. Ok, cosas que pasan. Vamos a ver, en alguna ubicación de la Tierra, el valor más del campo magnético causado por la radiación solar, RMS, muy importante, es de 1.8 microteslas. A partir de ese valor, calcula el campo eléctrico RMS debido a la radiación solar. La densidad de energía promedio del componente solar de la radiación electromagnética. La magnitud promedio del vector de Poynting para la radiación del Sol. Ok, el RMS cambia dependiendo del tipo de onda que uno tenga, pero nosotros seguimos, ¿qué tipo de ondas? Ondas sinusoidales, o sea, seno de o coseno de. Por lo tanto, sigue siendo válido lo que aprendimos de circuitos. Si el campo magnético, ¿les molesta que yo haga el zoom? Es que me es más fácil escribir con el zoom que sin el zoom. O sea, que yo escriba aquí y se refleje aquí en la pantalla. ¿Les molesta eso? Todo bien, profe. Está bien, ok. Ok, entonces sigue siendo válido lo que aprendimos de circuitos. ¿Por qué? Porque lo que trabajamos en ondas sinusoidales, entonces sigue valiéndose que el campo magnético RMS es igual al campo magnético máximo entre raíz de 2. ¿De acuerdo? Nos están preguntando por el campo eléctrico RMS. Entonces, hay que recordar que el campo eléctrico máximo sobre el campo magnético máximo
es igual a la rapidez de la luz. Si despejamos de acá, el campo eléctrico máximo es igual a C por el campo magnético máximo. Para obtener el RMS simplemente agarramos esta ecuación y la dividimos entre raíz de 2. Eso quiere decir que el campo eléctrico RMS es igual a C por el campo magnético RMS. Así de sencillo. Eso es 3,00 por 10 a la 8 por, ¿cuánto era el campo magnético? 1,8 microteslas. Microteslas, entonces sería por 10 a la menos 6. Vamos a ver cuánto da. Me da 540 volts sobre metro. ¿De acuerdo? Profe, y ahí sí sería RMS y no máximo. Exactamente, es el RMS. Vean lo que Ok. dice. Nos están preguntando el campo eléctrico RMS. Entonces, lo primero que hay que hacer es acordarse qué significaba RMS. Para una onda sinusoidal, o bueno, para cualquier función sinusoidal, el valor RMS, el root mean square, la raíz cuadrática media, es simplemente el valor máximo de la onda dividido entre raíz de 2. ¿De acuerdo? Ok, Sí. nosotros no tenemos una fórmula con RMS, pero tenemos una fórmula con los valores máximos. Entonces despejamos los valores máximos. ¿De acuerdo? Una vez que hemos despejado los valores máximos, simplemente agarramos y dividimos entre raíz de 2. El E máximo entre raíz de 2 es literalmente el RMS. El B máximo entre raíz de 2 es el BRMS. Ah, ok. Y ahora Ok, sí. gracias. Sí. Ok. Ahora vamos a ver. A partir, ahora nos piden la densidad de energía promedio del componente solar de la radiación electromagnética en esta ubicación. Entonces, vamos a ver. ¿Qué era la densidad de energía? La densidad de energía es epsilon 0 por E cuadrado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, si queríamos la densidad de energía promedio es simplemente epsilon 0 E cuadrado promedio. ¿De acuerdo? Pero recuerden que en este caso el E es E máximo por seno de kx menos omega t, o sea, es una función variable en el tiempo. Aquí ya estamos sacando el promedio. Recordamos qué significaba RMS. El RMS es raíz cuadrada del E cuadrado promedio. ¿Por qué es que yo no puedo sacar un promedio directo a esto? Por el simple hecho, porque el promedio de estos, en específico del seno, tal y como está en este momento, es simplemente 0. Entonces hay que elevarlo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, ya la función no tiene nada por debajo del 0. Todo es positivo. Entonces, naturalmente sí va a tener un promedio diferente de 0, el cuadrado.
Entonces, comparando ambos lados de esa ecuación, el U promedio es epsilon 0 por el ERMS al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es simplemente 8.85 por 10 a la menos 12 por lo que nos había dado antes del ERMS. ¿Cuánto era? 540 al cuadrado. Esto sería 2.58 por 10 a la menos 6 joules sobre metro cúbico. Esa sería nuestra densidad de energía. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Y dice la magnitud del vector de Poynting promedio para la radiación solar. Esto es bastante sencillo. Esto es S promedio es igual a C por U promedio. Ya lo tenemos. Esto es simplemente 3 por 10 a la 8 por 2.85, 58 por 10 a la menos 6. Esto me da 7 perdón, mejor así, 774.2 watts sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Aquí el toque estaba nada más en acordarse qué significaba el E cuadrado promedio. El E cuadrado promedio es acordarse con los RMS. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Si no hay dudas con este. Un disco circular uniforme de 24 gramos de masa y radio de 40 centímetros cuelga verticalmente de un gozne horizontal libre de fricción y fijo en un punto de su circunferencia. Un haz horizontal de radiación electromagnética con una intensidad de 10 megawatts sobre metro cuadrado incide sobre el disco en una dirección perpendicular a la superficie. El disco es perfectamente absorbente y la presión de radiación resultante hace que el disco gire. Determine el ángulo de giro del disco después de haber alcanzado su nueva posición de equilibrio. Suponga que la radiación siempre es perpendicular a la superficie del disco. Eso está más rudo. Entonces, más o menos el dibujo es así. Es como una basecita y el disco está acá. Y viene el láser y pega por acá. El disco gira y se queda como por ahí. ¿De acuerdo? Entonces hay que determinar ese ángulo. ¿Ese ángulo cómo se determina? Yo creo que no les puse un ejercicio como este. Tan difícil como este, no. Pero es bueno hacerlo. Vamos a ver. Entonces, lo primero que nos dicen es que es una superficie perfectamente absorbente. ¿Dónde lo dice? Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, recordamos que teníamos de información de esto.
sabemos de que si la superficie es perfectamente absorbente, el momentum adquirido es igual a la energía que recibió sobre C. Y también la presión de radiación es igual a S sobre C. ¿De acuerdo? Ok. Ujú. ¿Qué era presión? ¿Alguien se acuerda? Fuerza entre área. Fuerza entre área. Muy bien. Entonces, con esto podemos tener la fuerza que ejerce la radiación sobre el disco. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de radiación sobre el disco es simplemente S sobre C por A. No nos interesa la fuerza porque en este momento S varía en el tiempo. Entonces nos interesa la fuerza promedio. La fuerza promedio que se ejerce es el S promedio por A entre C. Y el S promedio ya lo conocemos. El S promedio es simplemente potencia promedio. ¿Nos dan la potencia? Sí, ¿verdad? Por A entre A por C. Las áreas se cancelan. Entonces la fuerza promedio es simplemente la potencia promedio entre C. ¿De acuerdo? Este valor ya lo podemos calcular. Entonces la fuerza promedio que se está ejerciendo en este momento es ¿cuánto eran? Eran como 15 megawatts, 10 megawatts por metro cuadrado. ¿Qué es lo que nos están dando acá? Ah, no, lo que nos dan es la intensidad. Ah, no, no, perdón. Nos dan la intensidad. Sí, no, yo leí mal. Estaba leyendo la potencia promedio y nos dan la intensidad. Si nos hubieran dado la potencia promedio, sí es este camino. Pero ese promedio es literalmente la intensidad. Entonces ahora sí no tenemos promedio. Ok. Es un disco circular, entonces esto es intensidad por pi por el radio al cuadrado entre C. Dejémoslo así de momento. Ok, esa es la fuerza promedio que se está ejerciendo sobre el disco, ¿de acuerdo? Ahora nos están preguntando cuánto giró. ¿Cómo sabemos cuánto gira un disco? Ujú. ¿Cuánto gira un disco? Si yo tengo un objeto y le aplico una fuerza y esa fuerza lo hace girar, nosotros teníamos una fórmula para eso desde física 1. ¿Alguien se acuerda de esa fórmula? Hay varias formas de sacarlo. Entonces, Era el momento angular. no, no, pero anda cerca. El torque. El torque es un buen camino. ¿Cómo usaríamos torque acá?
Vamos a ver. Recordamos que era el trabajo. Trabajo es igual a torque por el ángulo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el torque? El torque es simplemente fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad aquí no es el ángulo. Bueno, sí es el ángulo que es de giro. ¿De acuerdo? Ahora ocupamos deshacernos de esto. No conozco F, no conozco D. Pero si yo saco el trabajo promedio, bueno, el trabajo es un número. Yo puedo reemplazar estos valores por sus valores promedio. Esto sería fuerza promedio por el radio del disco por cita. ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Cuando esto le está incidiendo, esto está incidiendo por todas direcciones. O sea, técnicamente yo lo que debería haber hecho es una integral, ¿de acuerdo? Sumar sobre todos estos. Pero esa integral es difícil, ¿de acuerdo? Porque tengo que sumar sobre todo el disco. No solamente sobre una línea, tengo que sumar sobre todo el disco. Lo cual es complicado. Pero el problema es equivalente a simplemente tener el disco, un solo haz que está generando una fuerza promedio justo al centro del disco. ¿De acuerdo? Entonces con eso simplemente me deshago de esta distancia que técnicamente no debería ser una distancia, debería ser la integral de la fuerza por la distancia en la que se está generando eso. ¿De acuerdo? Ahora muy bien, tengo que encontrar el trabajo. El trabajo es equivalente a la energía que está absorbiendo. Y ya teníamos una fórmula de energía. No, no tenemos una fórmula de energía. Entonces, el trabajo es igual a la energía que absorbe. U. La U, uno la puede obtener como no, ese camino no se ve bien. No, porque podríamos obtener el trabajo si tuviéramos cuánta energía está incidiendo por unidad de tiempo. Tenemos la energía por unidad de tiempo, por unidad de área. Entonces, el problema es que no tengo un tiempo necesario para esto. No, no parece que este sea un buen camino. Vamos a tener lo que hacer por la forma que no quería. Ok, la otra forma, que es la que yo no quería hacer, es haciendo el diagrama de cuerpo libre. Aquí está el peso, mg, y aquí está la fuerza que se ejerce por acá. Y aquí está la fuerza de reacción, que es lo que no quería hacer. Esta sería la reacción en X, esta sería la reacción en Y. Y esas reacciones no las conozco. Entonces, podríamos entrarle, como dicen acá, por torques. Yo puedo hacer un marco de referencia acá y calcularlo por torques. Entonces, nuevamente, este sería el F promedio, actuando exactamente en el centro del disco. El torque dado por este y el torque dado por este no importan. Ahora, el ángulo que está aquí, cita, es el mismo ángulo que está acá, cita. Ok, sí, hay que entrarle por este lado.
Ok, entonces uno le entra por sumatoria de torques. Este es un problema de equilibrio. Entonces, sumatoria de torques es igual a cero. Los torques dados por las reacciones, dado que el marco de referencia está justamente donde empezaron esas reacciones no me van a interesar. Esos torques son cero. Los únicos torques que están es el torque de la radiación y el torque del peso. Lo que me preocupa es que los dos torques van para abajo, van para adentro. Entonces, el torque de la radiación simplemente es fuerza por promedio, que ya la sacamos, por R. El torque del peso sería ¿por qué me da positivo? Es el problema, lo que veo aquí es que me va a dar positivo. Entonces no se me cancela. Dame un segundito para echarle un toquecito de cabeza a esto. El torque del peso es simplemente mg por R por el seno del ángulo que está haciendo entre el R y, y la fuerza. O sea, este ángulo de aquí. Pero ese ángulo es 90 menos θ. Para correr esto un poquito para acá. Ok. Ahora, ¿cómo me consigo bien el signo? Hmm. El problema es el signo. Si alguien lo ve, me puede decir. O sea, el problema que yo tengo aquí es de que estas dos fuerzas están yendo como en la misma dirección. Entonces, las dos fuerzas generan torques en la misma dirección. No hay un torque, digamos, que contrarreste. Profe, pero la resistencia en Y no contrarresta esas fuerzas hacia abajo. ¿Cómo? La resistencia en Y no, no, Eh, 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 eh. Es que las resistencias en Y no las conozco. Como no Profe, conozco, ¿sí? una pregunta, con que colgara no quiere decir más bien que está como al revés el disco y que está la luz apuntándole, entonces cuando la fuerza siempre es perpendicular hay o sea, como que el disco está al revés, ese es el problema, pero al revés. O sea que el disco anduviera como por acá. O sea, que ahí va el disco y está siempre la luz apuntándole y el gozne, no, yo decía, bueno, es que es al revés. Ajá. O sea, el gozne arriba. El Gosden dice que es horizontal. Es que, bueno, Bueno, cuelga. Hmm, ajá, o sea, como que La palabra cuelga del cuelga. gozne, entonces
está la luz Sí, apuntándole y él sería bueno saber qué es un gozne. también. Cuelga, sí, suena como que está así. Si cuelga, entonces el peso viene para abajo y la fuerza viene para acá. Y ahora sí. Hmm, muy buena observación. Entonces, si sería esta situación, este es el ángulo y naturalmente este es el ángulo. Entonces ahí sí, uno es positivo y el otro es negativo, porque van en direcciones contrarias. Vamos a ver qué es un Gosling, porque sí, eso no me llegué a detener a pensarlo. Gosling. Profe, yo lo busqué y aparece que es como la bisagra de las puertas, lo que sostiene, o las ventanas incluso. Ok. Cuelga verticalmente de un gozne horizontal. Cuelga. Sí, es que si cuelga, tiene que estar como en el techo. Sí, sí tiene toda la razón. Jamás iba a poderse resolver de esa manera. Tiene que ser de esta forma. Tiene que ser de esta forma. Ok, entonces por regla de la mano derecha, la fuerza de abajo, ponemos nuestro marco de referencia aquí arribita para evitarnos las reacciones, porque siempre existen reacciones y las reacciones están acá metidas. Entonces ponemos nuestro marco de referencia ahí para evitarnos pasar por eh, por ellas, que uno no las conoce. Ok, poniendo nuestro marco de referencia ahí arriba, el torque del peso por mano derecha va para abajo y el de la fuerza de radiación promedio va para arriba. Entonces, esta sería positiva. Voy a copiar esto acá. El F promedio sería positivo y el del peso sería negativo. Y además, el ángulo es directamente zeta. Y esto es igual a 0. Ahora sí. Entonces, eso sería F promedio por R igual a mg por R por seno de zeta. El R se cancela con el R y el seno del ángulo es simplemente fuerza promedio de radiación entre mg. Entonces, el ángulo zeta es igual al seno inverso de la fuerza promedio, que era lo que habíamos calculado antes. La intensidad por pi por r cuadrado entre c. Ok, Me da 4.09 grados. muchas gracias. Le voy a creer porque me da pereza buscar eso en la calculadora. Sí, tiene que ser así. No, disculpen por eso, fue mala percepción de mi vista ver ese ejercicio. Ok, veamos a ver cuál es nuestro siguiente ejercicio. Por una consulta. Sí, claro. Entonces, en las fórmulas estas de la cantidad de movimiento y presión, perdón, sí entran. Puede que entren, puede que no. Ok. Ya las incluí en el formulario, por cualquier cosa. Ujú, Lo que no va a entrar fue esta que yo no vi, no estaba en el libro, ujú. que la propia radiación transmite por sí misma su propia cantidad de movimiento. Y es esto. Ok. Esa cantidad de movimiento es, digamos, por unidad de volumen. Entonces, se transmite de esa manera. No la incluí, no esperaba que la preguntaran en el libro.
Entonces, esto sí del todo no va a entrar. Ok, profe. O sea, pero sí puede entrar una que diga un disco adquiere cantidad de movimiento por ser una cosa ahí completamente reflectante o completamente absorbente. ¿De acuerdo? Vamos con esta. Este es del Sears. Dice así, cuando la corriente de un solenoide toroidal cambia a razón de 0.0260 amperes por segundo, o sea, nos están diciendo cuánta crece la corriente por unidad de tiempo. La magnitud de la FEM inducida es de 12.6 milivolts. Cuando la corriente es igual a 1.4 amperes, el flujo medio a través de cada espiral solenoide es esa cosa, 0.00285 Webers. ¿Cuántas espiras tiene el solenoide? ¿De acuerdo? Ok, esta es de inductancia. Ya habíamos hecho práctica de inductancia, pero decidí incluir un poquito, una de un tema y otro de otro tema, que nada más simplemente para recordar cómo se hacían. Ok, entonces, tenemos nuestro solenoide toroidal. ¿Se acuerdan cómo era él? Era como una dona. Podemos hacerlo de la base cuadrada o de la base circular, pero yo creo que el que quieren aquí es de base cuadrada. ¿De acuerdo? Ok, nos están diciendo que tenemos la razón a la que cambia la corriente. ¿Qué es esa tal razón a la que cambia la corriente? Es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Son 0.0260 amperes por segundo. ¿De acuerdo? Y nos dicen que la corriente en cierto instante es 1.4 y en ese mismo instante el flujo nos da esto. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la inductancia del solenoide. Entonces recordamos que el delta V del solenoide es igual a L por derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces el delta V ya lo tenemos, son 12.6 milivolts. Entonces el L simplemente es delta V entre derivada de la corriente con respecto al tiempo. Calculémoslo de una vez. 12.6 por 10 a la menos 3 dividido entre 0.00260 amperes por segundo. Ya todo está en el sistema internacional, así que no nos tenemos que preocupar por por más conversiones. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Estos son 12.6 por 10 a la menos 3, 3.026. Y dice que me da 0.485 henries. ¿Les da eso? Sí, profe. Ok. Tenemos que saber exactamente la forma del solenoide, porque el solenoide es toroidal, pero puede ser de base cuadrada, de base circular, de base elipsoidal, de base estrella, de base, cualquier forma que a ustedes se les ocurra. Entonces, yo solo les enseñé un solenoide, que es el de base cuadrada, pero podemos tener circular, en base de estrella, en base de la forma que les dé la gana. O sea, nada más deformen la dona lo suficiente y ahí van a tener diferentes tipos de solenoide toroidal, ¿de acuerdo? Pero no es necesario conocer su forma. Recordamos también que era inductancia por definición, autoinductancia por definición.
Era el número de vueltas por el flujo magnético entre la corriente que pasa. Y esto era una constante, ¿de acuerdo? El phi depende de la corriente. Entonces, si queremos el número de vueltas, simplemente despejamos de acá. Esto sería n igual a L por I entre phi. Entonces sería lo que ya calculamos, 0.485 por la corriente. ¿Cuánto nos da de corriente? 1.4 amperes. Dividido entre el flujo que tiene en el momento, que ese es 0.00285 Webers. Todo está en el sistema internacional. No hay que hacer más conversiones. Vamos a ver, 0.485 por 1.4 y entre 0.00285. Dice que el número de vueltas de la espira es 238 vueltas. El punto extra que viene por acá no lo incluyen, lo redondean. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, me da 0.2, se redondea para abajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Es un ejercicio sencillo, nada más para que recordemos cómo se hacían. ¿Por qué le dejé tanto espacio a este? Dice así, este también es del Sears. En la figura 3011, esa es la figura del circuito. Supongo que epsilon es igual a 60 volts, R 240 ohms y L es .160 henries. Con el interruptor S2 abierto, o sea, está abierto, quiere decir que esto de aquí no influye en nada, y se deja cerrado S1, eso quiere decir que esto está cerrado. Lo único que quiere decir es que solo esta parte del circuito está activo. Hasta que se establece una corriente constante. ¿Qué quiere decir una corriente constante? Que ha pasado muchísimo tiempo. Ya alcanzó su valor máximo de corriente, ¿de acuerdo? Después se cierra S2 y se abre S1. O sea, se cambia el circuito. Se quita esto y se cierra acá. O sea, la parte importante solo es la parte de abajo. ¿Cuál es la corriente inicial del resistor inmediatamente después de haber cerrado S2 y abrir S1? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia potencial entre los puntos B y C? B y C son este y este, o sea, la diferencia potencial del inductor en el tiempo igual de 4 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál punto está un potencial mayor? ¿Y cuánto tiempo se requiere para que la corriente disminuya a la mitad de su valor inicial? Muy bien. La primera parte es simplemente buscar la corriente máxima. ¿Qué pasa cuando ya ha pasado muchísimo tiempo? ¿Cuánto es la corriente máxima que puede tener un circuito RL en corriente directa? Hagámoslo en forma de gráfico. Cuando estaba en modo carga, o sea, solo la parte de arriba, en modo carga, la corriente I toma la siguiente forma. ¿De acuerdo? Aquí está la corriente máxima. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es esa corriente máxima? El voltaje de la fuente entre la resistencia era.
Exactamente. Epsilon entre R. Esta corriente máxima serían 60 entre 240, era lo que valía. Sí, 240. ¿De acuerdo? Entonces, esa corriente máxima es 0.25 amperes. Ok, ya es la parte importante. Nos pedían cuánta corriente ha pasado una vez que se vuelve constante. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ha pasado tantísimo tiempo que ya alcanzó su valor máximo. No hay que hacerle nada más aquí en el modo carga. La parte B es modo descarga. ¿Por qué? Porque se abre la fuente, o sea, esto se corta y este se cierra. ¿De acuerdo? Entonces es modo descarga. Un circuito RL modo descarga. Nos dice ahora sí, ¿cuál es la corriente en el resistor en el tiempo t igual a 4 por 10 a la menos 4 segundos? Entonces, en ese tiempo, ¿cuál es la corriente? Ok, para ello, nada más hay que acordarnos cómo es la corriente en modo descarga. La corriente en modo descarga es corriente máxima por E a la menos T entre tau L. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo? Sí, sí, Ahora bien, profe. ¿quién es tau L? L entre R. Ujú. Ok, entonces, si me están preguntando la corriente en ese tiempo, simplemente evaluar en ese tiempo. Esto sería la corriente que habíamos sacado, 0.25 por E a la menos 4 por 10 a la menos 4 y el tau L hay que evaluarlo. ¿El L cuánto era? 0.16. Y el R son 240. Esto es, voy a ponerlo de esta manera para no tener que escribir tanto decimal. Entonces, esto sería 1 sobre 1500. Esto es lo mismo que decir 0.25 por E a la menos 4 por 10 a la menos 4 por 1500. Así queda un poco más exacto. Y vamos a ver cuánto queda. Según mi cálculo, dice que esto queda 0.137 amperes. ¿Les queda igual? Sí, profe. Ok. Vamos a ver qué pide más. ¿Cuál es la diferencia potencial entre los puntos B y C en el tiempo 4 por 10 a la menos 4 segundos? Ok. Estamos en modo de descarga. Hagamos un dibujo.
Aquí está el punto B, aquí está el punto C. Este es R. Ok. Tenemos cuánto varía la corriente en el tiempo. Bueno, podría decirse que sí, tenemos esto. Pero también tenemos la corriente que pasa por acá. Entonces, en el modo de descarga, esto es lo que está pasando. Vemos que este punto C, en el modo de descarga, es este mismo punto. Ese punto lo llamaban A, ¿verdad? Aquí. Pero el punto C es el mismo punto A. Ya eso no hay diferencia entre ellos, porque es un mismo nodo. ¿De acuerdo? Es un mismo cable que los está uniendo. ¿Eso qué quiere decir? Podemos usar la corriente que calculamos para calcular la diferencia de potencial entre B y C. Ahora la gran pregunta, ¿para dónde circula esa corriente? ¿Circula de B a C o de C a B? Para ello veamos lo del circuito original. El circuito original, ¿de dónde sale la corriente cuando está en modo carga? De la fuente. ¿Y sale de dónde? Del positivo. Sale del más y viene para allá. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el modo de descarga? Inmediatamente se pasa a modo de descarga. Y la corriente no va a cambiar instantáneamente en el tiempo. Va a seguir viniendo para acá. Solamente que ahora sigue esta ruta. Ya no sigue la ruta de arriba. Al menos sigue pasando por el inductor. Ahora, ¿el inductor cambia la dirección de la corriente con el modo descarga? Y la respuesta es no, porque es solamente un exponencial. Lo que hace es que la corriente cada vez se hace más chiquita. ¿De acuerdo? Pero sigue pasando de B a C. ¿De acuerdo? Entonces la corriente siempre sigue pasando de B a C. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a ver. Este resistor está como con el inductor. ¿Ese es un qué? ¿Una configuración de qué tipo? ¿Serie o paralelo? Serie. ¿Seguro? Una serie está compuesta por un objeto y otro objeto que tengan únicamente una patica unida. Y las otras dos paticas no están unidas. Ahora, ¿estas dos paticas estarán unidas? Sí están unidas. Entonces no es una serie. ¿Qué pasa cuando las dos paticas del dispositivo están unidas? Eso es un paralelo. Entonces, la diferencia potencial de R es la misma diferencia potencial del L. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia potencial del R es R por I. Ya sacamos la I, que es esta. Esta es la corriente en 4 por 10 a la menos 4 segundos. Esto serían 240 por 0.137 amperes. Entonces, ese voltaje en ese momento son 32,88 volts. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profesor, ¿Sí? yo tenía una pregunta relacionada como, bueno, con esto de los inductores. Siempre cuando
digamos, yo quito una fuente y hay una corriente pasando por el Ajá, inductor siempre inicia con esa corriente. exactamente. Cuando cambia de modo carga a modo descarga, Ujú, inicia con la corriente que tenía en el momento. ujú, Mucho cuidado, porque inicia con la corriente que tenía en el momento. Aquí nos están diciendo que inicie con la corriente máxima, o sea, cuando llegó por acá, ¿de acuerdo? Pero si usted lo cortó el circuito cuando estaba aquí, entonces la corriente que inicia es con este lugar, ¿de acuerdo? ujú. O si lo cortó aquí, aquí es donde inicia la corriente. O si lo cortó aquí, es de aquí donde inicia la corriente, ¿de acuerdo? Sí, y profesor, usted nos, en esos casos, cuando tengo la resistencia y, bueno, una configuración en modo descarga y la corriente sale del inductor, ahí es cuando le ponemos el menos. Sería cuando hacemos el Eh, análisis de circuito. ya, y si quieren, pero ustedes ya tienen la solución lista, Y bueno, en caso de que sea necesario acomodarla. en caso de que sea necesario, pero ya ustedes, para algo yo ya les di las fórmulas finales. Ok. Vea que en ningún momento he tenido que hacer ecuación diferencial para hacer eso. Profe, Sí, ¿se puede explicar después de lo del paralelo de ese circuito? Es que me perdí un toquecito. ok. Sí entendió que la corriente va de B a C. Sí, eso sí. Ok. ¿Cómo funciona un paralelo? Un paralelo funciona cuando usted tiene dos dispositivos, dos cajitas que tienen únicamente dos paticas. Y las dos paticas están conectadas de esta manera. ¿De acuerdo? Eso es un paralelo. Una serie es cuando está conectado de esta manera. Y esta patica A y esta patica B no están conectadas entre sí. Van hacia otra parte. ¿De acuerdo? Esto es como tal una serie. Si usted pone aquí algo intermedio, esto no es una serie. ¿De acuerdo? En el momento en que usted le agregó algo aquí, estorbando, ya eso no es una serie. En el paralelo usted puede tener varias cosas en paralelo. En la serie usted puede tener varias cosas en serie. Siempre y cuando estén así. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. La manera de identificar un paralelo es simplemente siguiendo la ruta de de los bornes, o sea, las paticas del inductor y del resistor. Claramente este se une con este, por esa patica. Ahora sigamos esta patica. Si la seguimos, vemos que en ningún momento encontramos ningún obstáculo, ninguna bifurcación. Llegamos al otro extremo del resistor, ¿de acuerdo? Entonces sigue siendo un paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, como son paralelos, tienen la misma diferencia potencial. Entonces, como tienen la misma diferencia potencial, puedo usar el potencial del resistor, que es el más fácil de calcular. ¿Por qué no uso el del inductor? Por una razón muy sencilla. El voltaje del inductor es igual a L por derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Qué es más fácil? Calcular R por I o sacar la derivada de la corriente, evaluarla en el tiempo y luego multiplicarla por L. También se puede haber hecho por ese camino. Sí, R por I. R por I es mucho más fácil. Es simplemente uno se está aprovechando del hecho que están en paralelo. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿cómo sería entonces si estuvieran en serie? Y ahí, aquí estaría cortado. Una serie sería como el modo carga. El modo carga, eso es una serie. ¿Lo ven? O sea, ahí está en serie porque tiene ese Solo, voltaje. aquí está en serie porque esta patica está unida a esta patica, pero esta patica le estorba la fuente. Lo que uno puede decir es que los tres cosas, fuente, resistor, inductor, todos están en serie entre sí. Entonces cada voltaje es diferente.
Entonces cada voltaje es diferente, exactamente. Aquí lo que hay que hacer es Kirchhoff, si uno quisiera el voltaje en algún lugar muy particular. ¿De acuerdo? ¿Listos? Solo para confirmar, entonces, digamos, en el que está en paralelo, digamos, yo tengo que el inductor está conectado con Ujú. con la Resistor. resistencia, ¿verdad? Ajá, ajá. Y además de eso, el cable que ya sale del inductor, por ejemplo, hacia la derecha, que va con la corriente, Ujú. no está conectado a nada más. No, Entonces, por eso es paralelo. por eso es paralelo. Exactamente. Usted lo ha dicho. O sea, Mm, uno podría decir que está conectado al switch, pero el switch está abierto. Si el switch está abierto, es como si sí, esto no es estuviera. cortocircuito, es. Ajá, exactamente. Eso no está influenciando en nada el circuito. Mm, ok, ok. Entonces, es como si no existiera. En el momento en que algo se abre en un circuito, toda esa sección se corta. Ya no va a influir de nuevo. Ok. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Ahora nos preguntan, ¿qué cosa nos preguntaban? ¿Cuál es el punto a mayor potencial? Si B o C está a mayor potencial. ¿De acuerdo? Esta pregunta es más engañosa. Este, ¿Cómo funciona el inductor en modo de descarga? Escribamos esto de esta manera. Este es el punto B, este es el punto C. Y la corriente está yendo de B a C. ¿De acuerdo? Ahí igual está en paralelo. Está en paralelo, sí, no es el mismo circuito. Simplemente lo resumí desde acá. ¿De acuerdo? Ok. Esto me quedó muy feo. ¿Cómo funciona el inductor en modo de descarga? En modo de descarga, el inductor, ¿cómo se comporta? Es como una batería. Es como una, entre comillas, Ah, como una FEM. ujú. Entonces, en una FEM, ¿de dónde sale la corriente? Del positivo. Del positivo. ¿Dónde está el positivo? ¿En B o en C? Em, en C. ¿Y el negativo? En B. Eso quiere decir que ¿quién está a mayor potencial? ¿B o C? Yo diría que C. Exactamente. C, mayor potencial. Pero perdón, es que también me quedé como pegado en por qué es que la corriente iba en la dirección de las manecillas del reloj en el circuito. Ah, muy simple. En modo carga. Cuando estabas en modo carga, la parte de abajo no influye. Ajá, En modo carga, la corriente sale por acá y ok. viene por acá y pasa por acá. Luego, en algún momento, este amigo de aquí se abre y este se cierra. ¿De acuerdo? Inmediatamente. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente no va a cambiar de dirección, va a seguir en su mismo lugar. Entonces va a seguir por acá, O pero ahora sea, se viene por acá. el inductor me va a decir para dónde es que va la corriente por donde Esa- pasaba en modo carga. exactamente, la corriente no cambia instantáneamente. La corriente siempre va a ser
una función continua. Ok. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguna duda con esto? No. Vamos a ver qué más preguntaban. ¿Cuánto tiempo se requiere para que la corriente disminuya a la mitad de su valor inicial? Esa es una pregunta muy clásica. El tiempo necesario para que la corriente sea la mitad de su valor inicial. Entonces, que la corriente sea igual a la mitad de la corriente máxima. Pero sabemos que la corriente es igual a corriente máxima por E a la menos T entre tau L. Podemos cancelar acá y cancelar acá. Entonces esto queda que un medio es igual a E a la menos T entre tau L. Para deshacernos de la exponencial, aplicamos logaritmo a ambos lados. Logaritmo natural de un medio es igual a menos T entre tau L. Si despejamos esto queda que T es igual a menos tau L por logaritmo natural de un medio. ¿Se acuerdan las propiedades del logaritmo? Para no tener que escribir tanta cosa. Si meto el menos dentro del logaritmo, es darle vuelta. Esto es tau L, logaritmo de 2. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Ok, vamos a ver. Tau L era 1 sobre 1500. Por logaritmo de 2. ¿Dónde está el logaritmo? Dice que el tiempo necesario para que la corriente disminuya a la mitad de su valor inicial es 4.62 por 10 a la menos 4 segundos. Ya esa era toda la pregunta. ¿Alguna duda con esta última parte? No. Vamos con ya la última pregunta que tenía planeada para hoy, que es esta de acá. Dice así, en un circuito LRC en serie, la magnitud del ángulo de fase, o sea, nos están dando aquí directamente un circuito RLC en corriente alterna, ¿de acuerdo? Y nos dicen el ángulo de fase. Es 54 grados con el voltaje de la fuente en retraso con respecto a la corriente. Entonces hagamos un diagramita de esto. Si nos dice que la corriente está en retraso, perdón, el voltaje está en retraso, quiere decir que la corriente viene adelantada y el voltaje viene atrasado. ¿De acuerdo? Y aquí está el ángulo de fase de 54 grados. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo comprendió eso? Nos dice que la fuente está en retraso con la corriente. Ahora bien, nos dicen que la reactancia del capacitor, el XC, es 350 ohms. Y la resistencia del resistor son 180 ohms. Nos dice que la potencia media de la fuente, P,
es 140 watts. Determine la reactancia del inductor, la corriente RMS y el voltaje RMS. No podemos saber la inductancia porque no conocemos en ningún momento el valor de la frecuencia. ¿De acuerdo? Cuidadito. No sabemos el valor de la frecuencia y no lo vamos a poder conocer. No hay información suficiente para conocerlo. En otros problemas no nos dan la frecuencia, pero sí, sí es posible encontrarla. ¿De acuerdo? Y por ningún motivo se les ocurra poner que en este problema el circuito está en resonancia. ¿De acuerdo? Porque no lo sabemos. No nos dice en ningún momento nada aquí que esté en resonancia. ¿De acuerdo? Entonces, por ningún motivo se les ocurre decir que esto va a entrar en resonancia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Ok. Lo primero que nos están pidiendo es la reactancia del inductor. Si la corriente está adelantada al voltaje, entonces, ¿cómo es el triángulo de impedancias? ¿Para arriba o para abajo? Por abajo. Para abajo. Entonces, el triángulo de impedancia está para abajo. Este es el Z total. Es el mismo ángulo de 54 grados, solamente que para abajo. Este es el XL menos XC. Y este es el R. Ok. El R lo conozco. El XC lo conozco y este lo desconozco. ¿De acuerdo? Por trigonometría. Este es un cateto opuesto y este es un cateto adyacente. Entonces, tengo lo opuesto, tengo el adyacente, ¿qué puedo hacer con el triángulo de impedancias? La tangente. Tangente de 54 grados es igual al opuesto, que es XL menos XC, entre R. Esto quiere decir que XL menos XC es igual a R, tangente de 54 grados. Esto quiere decir que si quiero la reactancia del inductor, XL es igual a, mando el XC a sumar, R tangente de 54 grados. Aquí hay algo malo, ¿o no? Hmm. Aquí creo que hay algo malo. Sí, claro, aquí hay algo malísimo. Ok, el triángulo de impedancias va para abajo. ¿Cómo es el ángulo, el ángulo de fase? Negativo. Mucho cuidado con eso, porque aquí no se hubiera dado malo. Esto es tangente de menos 54 grados. Lo pueden ver porque el ángulo va para abajo.
Y ahora sí, mucho mejor. Ok, el XC es 350 y el R 180. Sí pueden ver por qué el ángulo es menos 54, porque va para abajo. Ojo, tengan cuidado porque la calculadora tiene que estar en este momento en grados. Esto nos da 102.3 ohms. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto más 54 grados? El XL me da más grande que el XC. Y eso quiere decir de que esto estaría por arriba en lugar de estar por abajo. Y por lo tanto nos da malo el problema. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué es lo Ujú. que termina bien? Es que yo tenía errores con eso, que el triángulo esté inverso o no. Ah, muy sencillo. El triángulo siempre tiene que ir al revés con respecto a la corriente. Muy fácil. Ok. Ustedes dibujan el triángulo perdón, los fasores de este voltaje y corriente. ¿De acuerdo? El voltaje, trate de ponerlo siempre del lado que esté en el X. ¿De acuerdo? Es el voltaje de la fuente. Entonces, dice que la corriente va para arriba. Si la corriente va para arriba, el triángulo va para abajo. ¿De acuerdo? Y como va para abajo, el ángulo es Ok, negativo. comprendo, Ahora, sí. comprendo. Gracias, profe. Ajá. Si la corriente más bien va para abajo acá, entonces el triángulo tiene que ir para arriba. Aquí el ángulo es negativo y aquí el ángulo es positivo. ¿De acuerdo? Y el secreto siempre es poner el voltaje en el eje X en ese momento para evitarnos errores. ¿De acuerdo? Ok. Ahora nos están preguntando la corriente RMS del circuito. Ese es un poco más fácil. ¿Se acuerdan cuánto era la potencia promedio de un circuito en corriente alterna? ¿Se acuerdan? Toda la potencia que entrega la fuente. Eso sería R por la corriente RMS al cuadrado. Entonces, IRMS sería la raíz cuadrada de potencia promedio entre R. ¿Cuánta potencia promedio se entrega a la fuente? 140 watts. Entre el R, que son 180. Vamos a ver cuánto queda eso. Dice que queda 0.882 amperes. Ahora toca el voltaje RMS, creo. Corriente RMS, voltaje RMS de la fuente. Ok, ¿cómo encuentro el voltaje RMS de la fuente?
Es la fórmula también potencia promedio es igual a la corriente promedio, perdón, la corriente RMS por el voltaje RMS por el coseno del ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje. Entonces, el voltaje RMS es simplemente potencia promedio entre corriente RMS coseno de phi, coseno de 54.0 grados. Ok, vamos a ver cuánto queda. Profe, ¿Sí? ahí el 54 ya no se pone en negativo. No, y aunque lo ponga negativo, no importa. El coseno es una función par. Entonces las funciones pares absorben el menos. ¿Alguna duda con esto? No, profe, solo una pregunta, profe, ¿usted lo va a subir el video y el PDF Sí, separados? claro. Sí, Perfecto, gracias. con gusto. Ya ese era el último problema. Cortémosle nada más las páginas en blanco que quedaron acá. Luego, y terminamos la reunión.